¿Dónde nació César Vallejo? César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. ¿Conoces sobre su familia? ¿No? Bueno, entonces te explico un poco. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el menor de 11 hermanos. También querrás saber dónde estudió César Vallejo. César Vallejo estudió en el Centro Escolar número 127 en Santiago de Chuco y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. ¿Sabes qué es el emprendimiento cultural? Responder a esta pregunta no es muy difícil, ya que en esta época muchos de nosotros estamos familiarizados con este término llamado emprendimiento, sobre todo a la hora de querer abrir nuestro propio negocio, pero la gran mayoría no sabe sobre qué hacerlo. El emprendimiento cultural es una forma factible de hallar armonía entre cultura y economía, explotando activos culturales relacionados con un sector de la población, transformándolos en bienes creativos capaces de ser comercializados en un mercado. ¿Saben qué es la radionovela? ¿No? Bueno, les explico. La radionovela es una historia contada de forma narrativa o oral, que esta puede ser real o una simple fantasía. Esta contiene varios episodios consecutivos que pueden llegar a cautivar al receptor. Esta novela inicia con la llegada de la empresa minera Mining Society a Quivilca. Con ello, el ingeniero Baldomero, Mr. Talc Higueras, Javier Machuca, gerentes, directores y empleados. En una reunión que tuvieron en medio de borracheras, Juguemos a cachito. Yo ofrezco a Graciela como premio. Eso, hay que jugar al cacho, pero hay que jugarla todos. A ver, ¿quién juega primero? 1, 2, 3, ya. el comisario Baldassari se llega a ganar a Graciela. Qué buena chola se va a comer usted, comisario. Tiene unas grandes caderas. Oye, Machuca, pero ¿dónde vive esa chola? Hace tiempo que no la veo. Tráiganmela ahora mismo. Aunque puede de que haya sido una broma. No creo de que Marino suelta su chola. En medio de esa borrachera, Graciela llega a quedar ebria y Miro al espejo y veo las marcas en mi piel de tu amor, en mi ser, de mi dolor. Veo mis cicatrices y me lleno de rencor por tu amor, en mi ser, por mi dolor. El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más. los miembros de la junta llegaron al despacho subprefectura que lo conformaba el alcalde, el juez y el señor Iglesias. En ese momento, en la plaza, se escuchó los ruidos de la caballería que traían a dos enrolados que eran Isidoro López y Braulio Cachucas. Detrás de ellos venían gente y familiares pidiendo que los suelten. Traemos dos, su señoría. ¿Son conscriptos? No, su señoría. Son dos enrolados, Isidoro López y Braulio Cachuco. Isidoro y Braulio ambos eran yanaconas, de Huapongo, analfabetos y desconectados totalmente del fenómeno civil, económico y político del Colca. Al principio caminaron con cierta facilidad, luego comenzaron a flaquear, pasaron por unos escabrosos caminos. Entretanto, Braulio, con chucos, estiró el cuerpo y tras unas convulsiones llega a quedar inmóvil. Está muerto.
¡Fuego, sargento! ¡Fuego! ¡Fuego! Una represión feroz e implacable se inició contra las clases populares, desde la 1 de la tarde en que se produjo el tiroteo, hasta medianoche, en donde se seguían disparando sobre el pueblo sin cesar. En el tercer capítulo se narra sobre cómo en Quivilca, Leónidas Benítez, el apuntador, y José Marino hablaron sobre las injusticias que se cometieron contra los indios por parte de la empresa minera Mining Society. Y finalmente, la obra termina cuando Servando Huanca osaba ir hasta una revolución y despedir a los adinerados grandes caciques que están en el gobierno. Buenas noches, profesor Marcos Manrique. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad le vamos a agradecer al profesor por acompañarnos en esta entrevista y apoyarnos. A continuación, las siguientes preguntas. Buenas noches, profesor. Ahora pasaría a preguntar la primera pregunta, que sería, ¿qué opina de César Vallejo y qué opina también de su trayectoria? César Vallejo, pues, ha sido siempre uno de los más grandes innovadores de la poesía. Tal es así, pues, que todas sus obras literarias siempre han estado plasmadas, dedicadas al tema siempre de la justicia, ¿no? Defendía mucho el tema de la igualdad, ¿no? Y en el siglo XX siempre encerró dentro de cada obra un mensaje, ¿no? Que era más que nada una especie de que todo lo que él hacía era en función a la paz, a la vida, a la solidaridad humana. Era un hombre muy solidario con los que más necesitaban, ¿no? Y esto es lo que refleja siempre César Vallejo a través de la historia. Muchas gracias por su respuesta, profesor. A continuación le haré la segunda pregunta. ¿Alguna vez usted ha leído una obra de César Vallejo? Y si es el caso, ¿qué obra fue y qué le pareció? En secundaria, me acuerdo que fue tercero o segundo de secundaria, pero antes nos enseñaban a leer una obra literaria y la teníamos que hacer por grupos, ¿no? Me acuerdo el colegio Antonio Raimondi, ya me acordé, segundo de secundaria. El Tuxteno es una novela de César Vallejo, que era la primera obra en el colegio que nos tocó leerla, ¿no? Y era un trabajo leerla porque dentro de esta obra pues se encierra el abuso muchas veces del tema, en este caso sobre el pueblo, de la parte de la nobleza, ¿no? La gente que tiene el poder. Se desarrollaba esta historia en un pueblo de Santiago de Chuco, La Libertad, donde se instaló una minera, y esta minera que era prácticamente de todo un imperio norteamericano en esos años, se desarrolló dando trabajo, ¿no? a ese pueblo, pero al mismo tiempo los abusos que existían. Fue impresionante porque todos los abusos que se cometían eran prácticamente a la vista y paciencia, y casi no ha cambiado como la actualidad del pueblo, ya que era sometido, ¿no? Porque le daban trabajo al pueblo. Esta empresa norteamericana cometía una serie de abusos, ¿no? Llegando pues inclusive a temas contra la humanidad, ¿no? Violaciones, todo tipo de eso, ¿no? Es una novela muy, muy enriquecedora en el tema humano, porque vemos que a pesar de los abusos, salió adelante este pueblo, y César Vallejo fue uno de los inspiradores, porque vivió también en Santiago de Chuco. No sé si me escuchan o estoy hablando muy despacio. Sí, sí se le escucha. Bueno, tiene un mensaje tremendo en el lado humano. El tungsteno es un mineral, ustedes lo saben, y la minera americana no solamente se encargaba de sacar ese mineral, de dar trabajo, sino que todo sonaba muy bonito, ¿no? Pero los abusos eran el pan de cada día, ¿no? Y lo que rescato de esta obra es eso, ¿no? De que
dentro de todos los abusos que hubo, había gente que luchaba contra la injusticia, contra la desigualdad. Y fue una inspiración para César Vallejo, gran poeta peruano y escritor, justamente el haber vivido y haber sido testigo de esta realidad, ¿no? Lo que me impresionó, han pasado muchos años y yo no les voy a negar, quizás no somos unos lectores asiduos de César Vallejo, pero dentro de las obras que sí me ha tocado leer de joven, de adolescente en el colegio, esta obra siempre la recuerdo porque en parte en lo que estudiamos derecho y los que no, y si vemos cuando hay desigualdad, vemos la indiferencia, no pasaba por César Vallejo, era un tipo que no se identificaba con la igualdad, con el más humilde, no había indiferencia para él. Y eso es lo que uno rescata de esta novela, ¿no? Que mucha gente que fue vejada, humillada, siempre tuvo el apoyo también de una persona solidaria. Y lamentablemente, pues, todo esto sucede ahora en la realidad, ¿no? Esa novela se proyectó a lo que vivimos ahora. Bueno, ese es otro punto de vista, pero muy intensa la novela en el tema de narrar pasajes de abusos tan graves que se cometían y que hasta el día de hoy uno creo que no ha cambiado nada, pero refleja muchas veces la realidad actual de esa novela. Gracias por su respuesta, profesor. La tercera pregunta es, ¿cómo considera usted las críticas que realizaba César Vallejo a la sociedad mediante sus obras? Bueno, la crítica de César Vallejo siempre ha sido bien ácida, ¿no? Era una persona que siempre levantaba la voz a través de sus obras, manifestando la terrible desigualdad justamente que estamos hablando, que había con la gente necesitada, con el pueblo, donde los trabajadores, los seres humanos se los trataba como segunda clase. Y eso se reflejaba justamente en la vida diaria que se vivía y que César Vallejo, en todas sus obras, él condena, ¿no? Condena ese tipo de acciones. Es más, no solamente lo hace como una expresión literaria, sino también él luchó, o sea, fue testigo y luchó contra esas personas. Lo que hace de que no solamente hay que estudiar derecho para defender al pueblo, para defender al que necesita. Eso parte por los principios de la persona, como lo tuvo bien clarito César Vallejo, ¿no? Lo tuvo bien claro todo y ese, pues, ese don que Dios le dio de hacer toda la poesía un arte, lo reflejó conociendo lo que ahora nosotros vemos, una realidad que en esa época era y sigue siendo hasta el día de hoy el abuso del poder, ¿no? Del grande, en este caso, al más humilde, a la persona más vulnerable. Muchas gracias por su respuesta.